Una pastora alemana apareció en la carretera sucia, agotada, con una mirada que reflejaba algo más que miedo: desesperación. Entre sus dientes llevaba algo con sumo cuidado, como si su vida dependiera de ello. Se acercó a un hombre que estaba a punto de subirse a su camioneta y, sin dudarlo, le dejó frente a los pies un pequeño cachorro, su cachorro. Luego, con los ojos vidriosos, hizo algo que nadie esperaba. Empezó a llorar. Su cuerpo temblaba, su respiración entrecortada, pero no se movió, solo esperó. Lo que este hombre hizo después te romperá el corazón y cambiará la forma en la que ves la lealtad de los perros. Pero antes de empezar, asegúrate de suscribirte al canal, darle me gusta a este video y activar las notificaciones para más historias como esta. Ahora prepárate para una historia de sacrificio, amor y un giro que jamás olvidarás. El viento frío soplaba fuerte aquella noche. Entre las luces intermitentes de los postes de la carretera, una figura solitaria avanzaba con dificultad. Su pelaje, antes brillante y abundante, ahora estaba cubierto de polvo y barro. Sus patas dolían, sus fuerzas flaqueaban, pero ella no se detenía, no podía detenerse. Entre sus mandíbulas sostenía con un cuidado casi sobrehumano un pequeño bulto de vida, su cachorro. La pastora alemana miraba a su alrededor con desesperación. Sus orejas se movían con nerviosismo, tratando de captar cualquier señal de peligro. Pero lo único que encontró fue el sonido de los coches pasando a toda velocidad, ignorándola por completo. Tenía miedo, pero no por ella, por su bebé. El cachorro apenas se movía, estaba demasiado débil, demasiado frágil. Su pequeño cuerpo temblaba de frío y hambre. Ella lo apretó suavemente con el hocico, como si ese gesto pudiera infundirle fuerzas. Su corazón latía con fuerza. Ella sabía que no le quedaba mucho tiempo. Había recorrido kilómetros, sintiendo su cuerpo fallarle a cada paso, buscando algo, alguien, y entonces lo vio. A unos metros de distancia, bajo la tenue luz de una gasolinera, un hombre estaba junto a su camioneta. Llevaba una chaqueta gruesa, botas gastadas y el rostro serio mientras cerraba la puerta del vehículo. Un humano. La pastora alemana dudó solo un segundo. Sabía que los humanos podían ser crueles. Sabía que muchos la habían ignorado antes, pero ya no le quedaban opciones. Así que se acercó lentamente. El hombre, que estaba guardando sus llaves en el bolsillo, notó un movimiento en su visión periférica y giró la cabeza. Se quedó congelado. Allí, a pocos metros de él, una perra esquelética, sucia, con los ojos llenos de angustia, lo miraba fijamente, y entonces, con sumo cuidado, depositó el pequeño cachorro en el suelo frente a sus pies. El hombre parpadeó sin entender. El cachorro gimió, un sonido débil, casi un susurro. Apenas tenía fuerzas para moverse, y entonces ocurrió algo que lo dejó sin aliento. La pastora alemana, sin apartar la mirada, comenzó a llorar. No era un llanto de dolor, era un llanto de súplica. Su hocico se movía levemente, dejando escapar pequeños jadeos temblorosos. Sus ojos, húmedos y desesperados, suplicaban sin palabras: «Por favor, sálvalo». El hombre sintió un nudo en la garganta. Jamás había visto algo así. Se agachó lentamente, sin apartar la vista de la madre. Su mano temblorosa acarició el pequeño cuerpo del cachorro. Estaba tan débil, tan frío. Miró a la perra de nuevo y entonces entendió. Ella estaba entregando a su hijo. Pero, ¿por qué? El hombre sintió un escalofrío recorrer la espalda. Miró alrededor. ¿Dónde estaba su hogar? ¿Dónde estaba su comida, su refugio? La pastora alemana no llevaba collar, no tenía rastros de haber pertenecido a alguien recientemente. Sus patas estaban heridas, sus costillas marcadas, sus ojos
hundidos por el hambre. Esta perra no tenía hogar y había caminado hasta aquí, cargando a su cachorro todo el camino. El hombre sintió una punzada en el pecho y luego ella hizo algo que lo destrozó aún más. Dio un paso atrás y luego otro. El hombre frunció el ceño. No, espera. Pero ella solo lo miró una última vez y se dio la vuelta. Se estaba yendo, se estaba despidiendo. El hombre sintió que el pecho le dolía. No podía dejar que esto terminara así. Así que hizo algo que cambiaría su vida para siempre. «Espera», llamó, su voz más fuerte de lo que esperaba. La pastora alemana se detuvo. Su cuerpo estaba tenso, como si estuviera debatiéndose entre seguir caminando o volver, pero no se giró. El hombre tragó saliva y miró al cachorro en el suelo. Se veía tan frágil, no podía simplemente quedarse allí. Con un suspiro profundo, el hombre se quitó la chaqueta y con cuidado recogió al cachorro, envolviéndolo en la tela caliente. El pequeño gimió débilmente, su diminuto cuerpo acomodándose en la improvisada manta. El hombre miró de nuevo a la madre. «No te vayas», dijo en voz baja, dando un paso adelante. Ella no respondió, solo permaneció quieta, con la cabeza gacha. Él se acercó un poco más. «No tienes que hacerlo sola», murmuró, su voz firme pero cálida. Finalmente, ella levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron. Por primera vez, el hombre sintió que le desgarraban el alma. Nunca había visto una mirada tan triste en un perro. Ella parpadeó lentamente. Luego, por primera vez, bajó la cabeza y caminó de vuelta hacia él. No corrió, no tembló, solo se acercó y se sentó junto a sus pies, su hocico tocando suavemente la tela que envolvía a su bebé. El hombre sintió que sus ojos se humedecían. Se agachó y, con mucho cuidado, pasó una mano por la cabeza de la madre. Ella cerró los ojos por un segundo, como si ese simple contacto le diera la paz que llevaba tanto tiempo buscando. Y fue en ese momento que él supo lo que tenía que hacer. Miró al cachorro en sus brazos, miró a la madre, exhausta, pero con la esperanza renaciendo en su mirada, y luego, sin dudarlo más, abrió la puerta de su camioneta y dijo: «Vamos a casa». Ella no se movió de inmediato, no porque dudara, sino porque necesitaba asegurarse de que esto no era un sueño. Y cuando el hombre subió con su cachorro y la miró de nuevo, con una leve sonrisa en el rostro, ella supo que finalmente lo había encontrado, un hogar. Con un último suspiro tembloroso, la pastora alemana saltó dentro de la camioneta y se acurrucó junto a su bebé. El hombre encendió el motor, y cuando la carretera quedó atrás, supo que su vida nunca volvería a ser la misma. El motor de la camioneta rugió suavemente en la silenciosa carretera nocturna. El hombre mantuvo sus manos firmes en el volante, pero su mente estaba completamente atrapada en lo que acababa de suceder. Cada tanto, desviaba la mirada hacia el asiento del copiloto. Allí, envuelto en su chaqueta, el diminuto cachorro dormía, su diminuto pecho subiendo y bajando de manera irregular, aún demasiado débil para reaccionar. Y en el suelo, a su lado, la madre estaba acurrucada contra el asiento, sin moverse. Su cabeza descansaba cerca de su bebé, pero sus ojos seguían abiertos. No dormía, no podía dormir. El hombre notó que ella no dejaba de mirarlo de reojo, con el mismo brillo de desconfianza mezclado con agotamiento absoluto. No podía culparla. ¿Cuánto había sufrido para llegar hasta aquí? Suspiró y fijó la vista en la carretera. «No tienes que preocuparte», murmuró, aunque no esperaba que ella entendiera. Su voz era más para sí mismo que para la perra. «Nadie más los va a abandonar». La pastora alemana no reaccionó de inmediato, solo sus orejas se movieron levemente, como si sus fuerzas apenas le permitieran registrar las palabras.
El hombre tragó saliva. ¿Cómo pudo llegar a esto? No tenía idea de qué hacía una perra como ella en esa condición. Había visto perros callejeros antes, pero algo en ella era diferente. No tenía la mirada perdida de un animal acostumbrado a la soledad. Tenía el alma rota de alguien que había tenido algo y lo había perdido. Apretó los labios y fijó los ojos en la carretera nuevamente. Mañana averiguaría su historia, pero esta noche lo primero era asegurarse de que sobrevivieran. Cuando finalmente llegó a su casa, una pequeña cabaña a las afueras del pueblo, el reloj marcaba más de la medianoche. Apagó el motor y miró a su lado. La madre seguía despierta, pero lo que más lo sorprendió fue lo que hizo cuando él abrió la puerta. En lugar de salir corriendo o retroceder, como haría cualquier perro asustado, ella esperó. No movió un solo músculo hasta que lo vio recoger cuidadosamente al cachorro entre sus brazos. Solo entonces, como si ese fuera el único permiso que necesitaba, la pastora alemana se levantó con esfuerzo y lo siguió hasta la casa. El hombre sintió un nudo en la garganta. Este no era un simple perro callejero. Esta era una madre que lo había perdido todo y estaba apostándolo todo en él. El interior de la cabaña era cálido, con el suave resplandor del fuego iluminando las paredes de madera. El hombre llevó al cachorro hasta un viejo sofá, donde colocó mantas gruesas y una almohada, lo más cercano a un nido cálido que podía ofrecerle en ese momento. La madre entró tras él y se quedó en la puerta. Él lo notó de inmediato. Su cuerpo temblaba, no solo de frío, sino de incertidumbre. ¿De verdad estaba a salvo aquí? El hombre se agachó y le extendió una mano. Ella no la olfateó, no la rechazó, solo lo miró. Y en sus ojos había algo devastador, no miedo, sino resignación. Estaba lista para que él la echara. El hombre sintió que el pecho se le apretaba. ¿Cuántas veces le habían cerrado la puerta en la cara? Sin decir nada, se levantó y caminó hasta la cocina. La pastora alemana lo siguió con la mirada, pero no se movió. Cuando él regresó, traía en las manos un plato con comida. No era mucho, solo algo de carne desmenuzada que había guardado en el refrigerador. Pero cuando lo puso en el suelo frente a ella, sus ojos se abrieron más de lo que él había visto hasta ahora. No lo tocó de inmediato, no lo atacó con hambre, esperó. El hombre se dio cuenta de que no se movía porque no sabía si era para ella o si él se lo quitaría. Ese simple detalle hizo que el corazón se le partiera en dos. «Es tuyo», dijo suavemente. Y finalmente ella comió, no con desesperación, no con ansias, comió con la tristeza de quien no ha probado un bocado en días, pero tampoco quiere ilusionarse. El hombre dejó escapar un largo suspiro. Esa perra no solo había sido abandonada, había sido traicionada. Cuando terminó, levantó la cabeza lentamente y lo miró. Él no se movió, ella tampoco. Solo se quedaron en silencio, observándose. Y por primera vez algo cambió en su mirada. No era confianza aún, pero era algo muy cercano a la esperanza. Con pasos inseguros, se acercó hasta el sofá donde estaba su cachorro dormido y sin hacer ruido, se acostó a su lado. El hombre sonrió. Ella no lo sabía aún, pero esta ya era su casa. El amanecer llegó lentamente, filtrándose a través de las cortinas de la cabaña y bañando todo con un resplandor dorado. El hombre despertó con el sonido de la madera crujiendo en la chimenea, sintiendo el calor reconfortante del fuego aún encendido. Por un instante, casi olvidó lo que había sucedido la noche anterior, pero cuando giró la cabeza y vio la escena frente a él, todo volvió a su mente con una fuerza arrolladora. En el viejo sofá, sobre la manta que él había preparado, la pastora alemana estaba acurrucada junto a su cachorro. Pero esta vez algo era diferente. Ella dormía. No estaba rígida, no estaba en alerta. Por primera vez en quién sabe cuánto tiempo había bajado la guardia.
El hombre se quedó en silencio, observándola. Su respiración era lenta y profunda, su pecho subía y bajaba con calma. Sus patas, antes tensas y preparadas para huir, estaban extendidas en una postura de descanso absoluto. Había comido, había encontrado un lugar cálido y al menos por unas horas había encontrado paz. El hombre sintió un nudo en la garganta, pero su mirada bajó hasta el cachorro y su expresión cambió de inmediato. El pequeño aún estaba demasiado débil. Su respiración era irregular, sus movimientos eran apenas espasmos involuntarios. No se despertó cuando él se acercó, ni siquiera reaccionó cuando le pasó la mano con suavidad por su diminuto cuerpo. Seguía luchando por su vida. El hombre suspiró, pasándose una mano por la cara. Necesitaba ayuda. La camioneta se sacudió ligeramente al tomar la curva del camino de tierra. El hombre sostenía el volante con una mano, mientras la otra descansaba sobre su regazo, donde el pequeño cachorro estaba envuelto en una manta. A su lado, en el asiento del copiloto, la madre lo miraba con el alma en los ojos. No lo apartaba de su vista ni por un segundo. Su instinto le gritaba que no lo perdiera de nuevo. Cada vez que el cachorro emitía un sonido, ella giraba la cabeza y lo olfateaba con desesperación, como si intentara asegurarse de que aún seguía allí. El hombre la entendía, así que, sin apartar la vista del camino, murmuró: «Voy a ayudarlo». La pastora alemana parpadeó, pero no reaccionó. Era como si no se permitiera creer en sus palabras. Cuando llegaron a la clínica veterinaria del pueblo, el hombre bajó del auto con el cachorro en brazos. La pastora alemana lo siguió, pegada a su costado. «Tranquila», dijo él con voz calmada. «Estoy aquí». Entraron rápidamente. La recepcionista levantó la mirada y al ver al cachorro, su expresión se tornó de preocupación. «¿Qué le pasó?» «No lo sé», respondió el hombre sin soltarlo. «Lo encontré anoche. Está muy débil. No sé cuánto tiempo ha estado sin comer». En ese momento, la puerta que llevaba al consultorio se abrió y apareció un veterinario. «Déjamelo ver», dijo con seriedad. El hombre asintió y extendió la manta con cuidado. La pastora alemana gimió bajo. El veterinario tomó al cachorro entre sus manos con extrema delicadeza y lo llevó rápidamente a la sala de examen. Pero cuando intentó cerrar la puerta, la madre empujó para entrar. «No, espera», dijo el veterinario. «Debo revisarlo. Primero». La pastora alemana gruñó, no de agresividad sino de miedo. El hombre entendió de inmediato. Ella pensaba que lo iba a perder otra vez. Se agachó y apoyó una mano en su cabeza. «Lo traeré de vuelta», susurró. «Lo prometo». Ella lo miró fijamente. No le creyó, pero cuando el veterinario cerró la puerta, no intentó seguirlo. Solo se quedó allí, inmóvil, esperando. La sala de espera de la clínica veterinaria estaba en completo silencio. El hombre se pasó una mano por la cara, cansado, pero no dijo nada. Había estado en hospitales antes, había esperado noticias importantes, pero esto era distinto. Esto era desesperación en su estado más puro. A su lado, la pastora alemana no se movía. Desde el momento en que el veterinario cerró la puerta con su cachorro en brazos, ella había permanecido sentada en la misma posición, con la vista fija en la entrada de la sala de consultas. Sus orejas, aunque caídas por el agotamiento, se mantenían atentas a cualquier ruido del otro lado. No pestañeaba, no jadeaba, ni siquiera respiraba con fuerza. Solo estaba allí, en completo silencio, esperando. El hombre miró el reloj. Llevaban casi una hora en la misma posición. Suspiró y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «Él va a estar bien», murmuró, más para sí mismo que para ella. La pastora alemana no reaccionó. El hombre la observó de reojo. Había algo devastador en su postura. No era solo esperanza, no era solo preocupación, era miedo puro.
Miedo a que cuando la puerta se abriera, su cachorro ya no estuviera vivo. Miedo a que esta vez no lo pudiera salvar. El hombre apretó los labios y miró el suelo. ¿Cuánto había pasado esta perra? Después de 1 hora y media, la puerta finalmente se abrió. El veterinario salió con el cachorro envuelto en la misma manta. Su expresión era seria, pero no trágica. La pastora alemana se puso de pie de inmediato. Sus músculos se tensaron, sus orejas se alzaron. Sus ojos, que hasta entonces parecían apagados, se abrieron completamente, fijos en el pequeño bulto entre las manos del veterinario. El hombre vio cómo contenía la respiración. El veterinario se agachó lentamente y le extendió al cachorro. «Todavía está débil», dijo en voz baja, «pero tiene una oportunidad». El hombre no pudo reaccionar a tiempo, porque la madre ya estaba allí. Olvidó el cansancio, olvidó el dolor, olvidó todo. Se acercó y empezó a olfatear frenéticamente a su bebé, lamiéndolo, asegurándose de que realmente estaba allí, de que no era un sueño. Y entonces soltó un sonido que rompió el alma de todos en la habitación. Era un gemido largo, tembloroso, que salió desde lo más profundo de su pecho. No era solo alivio, no era solo tristeza, era todo al mismo tiempo. El hombre sintió un nudo en la garganta. La pastora alemana se dejó caer sobre sus patas delanteras, cubriendo a su cachorro con el hocico, como si quisiera asegurarse de que nunca más le volvieran a quitar lo que más amaba. El veterinario suspiró. «Todavía necesita calor, leche y mucha atención. No sé cuánto tiempo estuvo sin alimento, pero si logra pasar las próximas 48 horas, tendrá una buena oportunidad». El hombre asintió. «Haremos todo lo necesario». El veterinario miró a la madre y sonrió levemente. Creo que ella también. Cuando salieron de la clínica, el sol ya estaba alto en el cielo. El hombre abrió la puerta de su camioneta, pero esta vez no tuvo que decirle nada a la madre. Ella saltó dentro de inmediato. No iba a dejar a su cachorro solo nunca más. El hombre se subió al asiento del conductor y miró a su lado. El cachorro estaba en la manta, tembloroso, débil, pero vivo, y la pastora alemana lo miraba como si fuera lo único que importaba en el mundo. El hombre exhaló, sintiendo una extraña sensación en el pecho. Nunca había querido tanto que algo saliera bien. Cuando llegaron a la cabaña, el hombre dejó la camioneta encendida unos segundos más. Se quedó observando a la madre y al cachorro. Ella seguía en la misma posición en la que había estado todo el camino. No apartó la vista de su bebé ni por un instante. Finalmente, el hombre apagó el motor y abrió la puerta. «Vamos». La pastora alemana fue la primera en bajar, pero en lugar de correr hacia la casa, se quedó esperando. Su mirada iba del hombre a su cachorro, y luego de vuelta al hombre. El mensaje era claro: «Dámelo». El hombre tragó saliva. «Voy a cargarlo hasta dentro, ¿de acuerdo?» Ella no reaccionó, no confiaba en sus palabras. Entonces, en un gesto que la dejó completamente inmóvil, el hombre extendió la manta con el cachorro hacia ella. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. La madre lo miró a su cachorro, y luego extendió su hocico con el mayor de los cuidados y lo tomó entre sus dientes, con la misma delicadeza con la que lo había traído hasta él la primera vez. El hombre sintió el pecho arder. No dijo nada, solo caminó hacia la casa y ella lo siguió. Cuando entraron, la pastora alemana fue directo hacia el sofá donde habían dormido la noche anterior. Colocó cuidadosamente al cachorro sobre la manta, se subió junto a él y envolvió su cuerpo a su alrededor, protegiéndolo. El hombre suspiró y se pasó la mano por la nuca. Se dirigió a la cocina, sirvió algo de agua y dejó un plato con comida en el suelo.
Esta vez ella no dudó. Se acercó lentamente y comió, no con desesperación, no con miedo, solo con la certeza de que, por primera vez en mucho tiempo, nadie se lo iba a quitar. El hombre sonrió levemente. Ella aún no confiaba del todo en él, pero había dado un paso, y cuando terminó de comer, volvió a su lugar junto a su bebé y finalmente cerró los ojos, no en alerta, no por agotamiento, sino porque al fin se sentía a salvo. El hombre se dejó caer en su silla y miró la escena en silencio. Por primera vez en su vida sintió que tenía una responsabilidad mucho más grande de lo que había imaginado. Miró a la madre, miró al cachorro y supo algo con certeza. No iba a dejarlos nunca. El viento soplaba suavemente entre los árboles. Cuando el hombre despertó, el fuego en la chimenea aún ardía, lanzando sombras en las paredes de madera de la cabaña. Afuera, la noche se había disipado lentamente, dando paso a un cielo pálido con los primeros rastros del amanecer. Pero lo primero que hizo el hombre al abrir los ojos no fue mirar la hora ni revisar su teléfono. Fue girarse hacia el sofá. Y ahí estaban, madre e hijo. La pastora alemana se había acurrucado completamente alrededor del pequeño cachorro, cubriéndolo con su cuerpo, como si fuera su única fuente de calor en el mundo. Su respiración era tranquila, su pecho subía y bajaba lentamente. Dormía profundamente, y el cachorro, él también dormía. El hombre se quedó en silencio, algo dentro de él se relajó. Estaban vivos. Por primera vez en días, la pastora alemana había dormido sin miedo. Por primera vez, en quién sabe cuánto tiempo, el cachorro tenía una oportunidad real de sobrevivir. El hombre se pasó la mano por la cara, sintiendo el cansancio acumulado en su cuerpo. Se levantó con cuidado tratando de no hacer ruido y caminó hacia la cocina. Era momento de pensar en el futuro. Cuando el olor a café caliente llenó la cabaña, la pastora alemana movió las orejas. Su cuerpo se tensó, su respiración cambió y entonces abrió los ojos. En cuanto vio al hombre moviéndose en la cocina, se puso de pie de inmediato. Pero esta vez algo había cambiado. No había huida en su mirada, no había desconfianza. Había algo nuevo, algo más profundo. El hombre la notó y sonrió. «Buenos días». Ella no reaccionó, solo lo miró. Y luego su mirada bajó hasta el cachorro. Todavía estaba dormido, todavía respiraba. La pastora alemana exhaló lentamente, y entonces dio un paso y luego otro, y sin apartar la vista de su bebé, se acercó al hombre, no por miedo, no por necesidad, sino porque, por primera vez, quería saber más sobre él. El hombre dejó la taza de café en la mesa y se agachó lentamente. «¿Sabes qué es lo curioso?», murmuró sin esperar respuesta. «Aún no sé tu nombre». La perra ladeó la cabeza ligeramente. El hombre sonrió. «Tampoco sé cómo llegaste aquí, ni todo lo que has pasado». Ella siguió mirándolo en silencio, pero no se alejó. «Pero sí sé una cosa», dijo el hombre. «Ya no tienes que hacerlo sola». La pastora alemana parpadeó. Algo en su postura cambió y luego hizo algo que el hombre no esperaba. Con movimientos lentos, cuidadosos, se acercó aún más y apoyó su cabeza en la mano del hombre. El contacto duró apenas un segundo, pero en ese segundo todo cambió. El hombre sintió que el pecho le dolía. «Ah, ya veo», susurró, pasándole la mano suavemente por la cabeza. «Solo necesitabas que alguien te lo dijera, ¿verdad?». La pastora alemana cerró los ojos por un instante, no en miedo, no en alerta, sino en paz. Y fue en ese momento que el hombre supo que había tomado la decisión correcta. Ella y su bebé se quedarían para siempre. El aire de la mañana era fresco y tranquilo. Afuera, los árboles se mecían suavemente con la brisa y el sol apenas comenzaba a teñir el cielo con un resplandor anaranjado.
El hombre se quedó sentado en la mesa de la cocina, con una taza de café entre las manos, observando en silencio la escena frente a él. La pastora alemana no se separaba de su cachorro. Cada pocos minutos lo olfateaba con suavidad, como asegurándose de que aún estuviera ahí. Su hocico lo tocaba con ternura, y cada vez que el pequeño se movía, ella lamía su diminuta cabeza con una paciencia infinita. El hombre apoyó un codo en la mesa y suspiró. Sabía que este solo era el comienzo. El cachorro todavía estaba demasiado débil. Sus movimientos eran torpes, sus ojos apenas se abrían y su cuerpecito temblaba de vez en cuando, como si aún estuviera luchando por aferrarse a la vida. Pero había algo diferente en él esta mañana, algo que no había visto la noche anterior. El pequeño tenía más fuerza. Sus patas ya no estaban completamente inmóviles. De vez en cuando intentaba moverse, arrastrándose sobre la manta. Y lo más importante de todo, ya no estaba frío. El hombre sintió una pequeña chispa de esperanza. La madre lo había mantenido con vida. El calor de su cuerpo, su constante atención, su instinto protector, había hecho lo imposible. Pero ahora le tocaba a él hacer su parte. Se puso de pie y se acercó lentamente al sofá. La pastora alemana levantó la cabeza de inmediato. No gruñó, no mostró los dientes, pero sus ojos estaban alerta. El hombre se agachó frente a ellos y levantó las manos con calma. No voy a hacer nada malo, susurró. Solo quiero ayudar. La madre no se movió. Sus orejas seguían erguidas, pero su cuerpo no estaba tenso. El hombre tomó una bocanada de aire y extendió la mano lentamente hasta que sus dedos rozaron la manta donde estaba el cachorro. El pequeño gimió suavemente y la madre inmediatamente lo olfateó, pero no lo alejó. El hombre sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ella lo estaba dejando tocar a su bebé. Era un gesto sutil, pero significaba todo. Con extrema delicadeza, deslizó su mano bajo el cuerpecito del cachorro y lo levantó con la manta aún envuelta a su alrededor. La pastora alemana lo observó con el alma en los ojos, pero no lo detuvo. El hombre se sentó en el sofá sosteniendo al cachorro con ambas manos. Sus pequeños ojos intentaban abrirse y su diminuta lengua se asomó débilmente cuando sintió el calor de su piel. «Hola, pequeñín», murmuró el hombre con una leve sonrisa. La pastora alemana se acercó más. No podía apartar la mirada. Cada pequeño movimiento del cachorro, cada débil gemido, cada parpadeo lento, ella lo observaba todo. El hombre tragó saliva. Ella aún tenía miedo de que en cualquier momento él se lo arrebatara. Así que hizo lo único que podía hacer. Se inclinó un poco hacia adelante y colocó al cachorro de vuelta en la manta, justo frente a ella. No lo retuvo, no lo alejó, simplemente se lo devolvió. La madre parpadeó y luego, sin pensarlo dos veces, lo envolvió con su hocico y lo acurrucó contra su pecho. El hombre sonrió. «Te lo dije», susurró, «no tienes que hacerlo sola». La pastora alemana lo miró y por primera vez confió en él. El día pasó lento, con una calma que contrastaba con todo lo que había ocurrido antes. El hombre pasó la tarde organizando la cabaña, asegurándose de que ambos perros tuvieran un lugar cómodo para dormir. Cada vez que pasaba junto a ellos, la madre lo miraba, pero ya no con desconfianza. Cada vez que él traía comida o agua, ella se acercaba con más seguridad. Cada vez que él hablaba, ella empezaba a escuchar. Y cuando la noche cayó y el fuego en la chimenea llenó la cabaña con su luz anaranjada, algo inesperado sucedió. El hombre se sentó en el sofá con un suspiro, se pasó las manos por el rostro, sintiendo el agotamiento del día. Cerró los ojos solo por un segundo y cuando los abrió, ella estaba allí.
La pastora alemana se había levantado del suelo y estaba junto a él. No buscaba comida, no buscaba nada. Solo se quedó allí, de pie, mirándolo. El hombre tragó saliva, levantó una mano lentamente y la acercó a su cabeza. Ella no se movió. Con sumo cuidado le acarició el pelaje detrás de las orejas. Ella cerró los ojos, y en ese momento el hombre supo que ya no era solo un extraño para ella. Se quedaron así, en silencio. El fuego crepitaba suavemente, iluminando la cabaña con una luz cálida y acogedora. Y por primera vez, la pastora alemana dejó de vigilar. Por primera vez, se permitió descansar. Por primera vez, se sintió en casa. El hombre sonrió. «Bienvenida», susurró, y en respuesta, ella simplemente apoyó su cabeza en su pierna. Ya no estaban solos, ya no había más miedo, solo quedaba el inicio de una nueva vida juntos. Los días pasaron y la rutina en la cabaña comenzó a cambiar lentamente. El hombre se despertaba temprano cada mañana, y lo primero que veía era la pastora alemana dormida junto a su cachorro. Siempre lo mantenía cerca de su pecho, su hocico descansando suavemente sobre su diminuta cabeza, como si aún temiera que algo pudiera arrebatárselo. Pero cada día el cachorro mejoraba. Su respiración se hizo más fuerte, sus movimientos, aunque torpes, se volvieron más constantes. Sus ojitos, que antes apenas se abrían, ahora seguían la silueta de su madre y del hombre, y un día, sin previo aviso, dio su primer paso. El hombre estaba preparando el desayuno cuando escuchó un sonido extraño, un pequeño ruido, apenas un susurro en la alfombra. Giró la cabeza y lo vio. El cachorro había logrado ponerse en pie. Sus patitas temblaban, su cuerpecito inestable, pero ahí estaba. El hombre dejó lo que estaba haciendo y se acercó lentamente. La pastora alemana ya estaba junto a su bebé, observándolo con la más pura atención. El cachorro se tambaleó, perdió el equilibrio y cayó sobre su panza. El hombre contuvo la respiración. El pequeño alzó la cabeza, movió sus orejitas y lo intentó de nuevo. Y esta vez lo logró. Dio 2 pasos, luego 3. Luego, con un pequeño gimoteo de esfuerzo, corrió directamente hacia su madre y se escondió entre sus patas. El hombre sintió el pecho apretado. Levantó la mirada hacia la pastora alemana. Ella lo estaba mirando, y en sus ojos ya no había miedo, ya no había dolor, solo orgullo. Orgullo por su cachorro, orgullo por ella misma, orgullo por haber luchado. El hombre se agachó, estiró la mano y, por primera vez, acarició al cachorro. Este se encogió al principio, pero luego alzó la vista y lo miró con curiosidad. El hombre sonrió. «Bienvenido al mundo, pequeñín». Y entonces sucedió algo mágico. La pastora alemana movió la cola. No era mucho, apenas un leve vaivén, un pequeño movimiento que en cualquier otra situación hubiera pasado desapercibido. Pero para el hombre fue como ver abrirse el cielo, porque en ese pequeño gesto estaba la respuesta que había esperado todo este tiempo. Ella confiaba en él. Ella sabía que ya no tenía que huir, que ya no tenía que vivir con miedo, que este era su hogar. Las semanas pasaron y la transformación fue increíble. El cachorro creció rápidamente. Sus piernas, que antes temblaban con cada paso, ahora lo llevaban a explorar la cabaña con curiosidad inagotable. Su energía era contagiosa, y pronto la madre comenzó a seguirle el ritmo. El hombre no pudo evitar reírse la primera vez que vio a la pastora alemana jugar con su hijo. Ella corría detrás de él, fingiendo atraparlo, pero sin hacerlo realmente. El cachorro brincaba de un lado a otro, girando en círculos, y cada vez que caía sobre la hierba, ella lo lamía y lo ayudaba a levantarse. Era hermoso. Era lo que siempre había merecido: una familia, un hogar y la libertad de ser simplemente feliz. El hombre los observaba desde el porche, sintiendo algo en
el pecho que hacía mucho tiempo que no sentía paz. Y entonces, sin poder evitarlo, dijo en voz alta lo que ya había decidido hacía tiempo. Creo que ya es momento de que tengan un nombre. La pastora alemana se detuvo y lo miró. El cachorro también. El hombre sonrió y cruzó los brazos. ¿Qué te parece, Luna? La pastora alemana parpadeó. Él se encogió de hombros. Es fuerte, bella, como tú. Ella lo siguió observando y luego, en el gesto más sutil del mundo, movió la cola una vez. El hombre sonrió. Luna. Entonces. El cachorro brincó juguetonamente alrededor de su madre. El hombre se agachó y lo atrapó suavemente con las manos. ¿Y tú? El cachorro gimió suavemente y lamió su dedo. El hombre rió. Te llamaremos Sol. Sol alzó la cabecita como si entendiera. Luna se acercó, lo olfateó con ternura y lo lamió de nuevo. El hombre sintió algo, cálido en el pecho. Esta era su familia ahora. No había vuelta atrás, y no lo quería de otra manera. Aquella noche, cuando el hombre se acostó en su cama, escuchó algo que le hizo sonreír. Pasos suaves, movimientos silenciosos, y luego sintió el peso de un cuerpo acostándose cerca. No necesitaba mirar, sabía que era ella. Luna se había acostado en el suelo junto a su cama, justo donde podía verlo. El cachorro también estaba allí, acurrucado junto a su madre. El hombre cerró los ojos con una sensación de paz absoluta. Ya no estaban solos, ya no había más miedo. Solo quedaba el inicio de una nueva vida juntos, para siempre. Luna pensó que había perdido todo, hasta que encontró a alguien que decidió luchar por ella. Ahora ella y su cachorro tienen un hogar, una familia y una nueva oportunidad para ser felices. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, dale me gusta y compártela con alguien que ame los perros. Juntos, sigamos difundiendo historias de esperanza y segundas oportunidades.